Estimados estudiantes, bienvenidos a la poderosa carrera Ingeniería de Sistemas. Bienvenidos a la materia Historia y Culturas Andinas. Curso poderoso primero B, turno tarde. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Hoy, 15 de junio de 2022, vamos a iniciar una nueva unidad, la unidad número 9 titulado Lógica del Pensamiento Andino. En esta unidad vamos a complementar lo que se ha señalado la unidad pasada. Cuando hablamos de la lógica del pensamiento andino, estamos hablando en un primer momento de esa forma de razonamiento, de esa forma de analizar acerca de la naturaleza, acerca de todo lo que nos rodea, por parte de el hombre andino. Cuando hablamos de lógica del pensamiento andino, estamos haciendo referencia a ese razonamiento, a ese análisis, a esa interpretación, a esa identificación de esos elementos que existen en la naturaleza, en el mundo del hombre andino. ¿Y quién es el hombre andino? El hombre andino es ese individuo, es aquella persona que vive en la región de los Andes, en la cercanía de la cordillera del mismo nombre, la cordillera de los Andes. Cuando hablamos de lógica, por un lado, es una ciencia formal y una rama de la filosofía que estudia los principios de la demostración e inferencia válida. Vale decir que la lógica y a constituirse y a compararse como una parte importante de la filosofía. En este caso, la lógica tiende, busca estudiar los principios de cómo llegar a la verdad, a la realidad de todo lo que nos rodea, de un hecho y demás. La lógica examina la validez de los argumentos en términos de su estructura, independientemente del contenido específico de los estados reales a los que aquellos se puede referir. Ello quiere decir que la lógica examina, estudia la validez, el contenido
de los argumentos que estructuran un concepto, una teoría. Es decir, la lógica nos permite hacer ese análisis, ese estudio, puede ser en detalle o de forma general, acerca de todo aquello que se está planteando como una teoría o como una ley. Y la lógica, como parte de nuestro diario vivir, lo aplicamos a cada momento. En la cotidianidad, cuando realizamos diferentes actividades, la lógica es siempre utilizada para tratar de alcanzar a la verdad de algún dicho, de algún evento que nos rodea como tal. Por lo tanto, entonces, cuando hablamos de diferentes acepciones del término lógica, estamos hablando cuál es el concepto de esta palabra, lógica. La diapositiva nos señala lo siguiente. Incluso hoy, en día de las diferentes disciplinas, como la lógica de la literatura, distribuidos. La lógica no es una teoría del razonamiento que se entiende, sino una doctrina general de leyes o las prácticas que se aplican en un campo determinado. Ello nos quiere señalar, nos quiere decir que cuando hablamos de lógica, más allá de ser el razonamiento como tal, una o un hecho lógico se refiere a la práctica, a la aplicación, a la aplicación de la lógica como tal, en cualquier campo de estudio. Lo que quiere decir que cuando hacemos lógica, nos referimos básicamente a ese análisis, a ese razonamiento, el cual implica un estudio en una práctica como tal. Es decir, el ejemplo nos muestra de una lógica de la literatura. Y cuando hablamos de la literatura, estamos hablando de esa ciencia, la cual, denominada como literatura, concierne al estudio de la literatura, de los libros, de su forma de escribir, de su semántica, de su sintaxis. Estamos señalando que la misma o el mismo uso de la ortografía se relaciona con la literatura, porque nos señala los parámetros, los alcances, los límites de cómo realizar una escritura
de manera adecuada. Puede ser relacionada tal vez con un ensayo, con un artículo científico, con una monografía, con una tesis, con un proyecto de grado, con un trabajo dirigido y demás trabajos de investigación. Cuando hablamos de la lógica de la literatura, estamos hablando el cómo vamos a entender todo lo relacionado con la escritura, con la correcta escritura. Para ello vamos a llegar a desarrollar y a conocer algunos aspectos sobre la semántica, la sintaxis, la ortografía y demás. Esto vinculado con la lógica de la literatura. Pero si hablamos de la lógica, de la economía, entonces estaremos hablando de otra forma de pensar, como lo es la economía. Y para comprender mejor todo lo relacionado con la economía, estaremos hablando de ingresos, de egresos, de su distribución. Por ello, en Bolivia existe el Ministerio de Economía para analizar estos aspectos vinculados directamente con la sociedad. Otro ejemplo puede ser la lógica de la contabilidad, de la contaduría pública, cuya esencia se plasma en realizar, en describir las operaciones comerciales que pueden provenir de una compra, de una venta, y para ello, según la lógica de la contabilidad, se va a anotar cualquier operación comercial, financiera o industrial en un documento que se va a denominar libro diario, donde el contador va a anotar las operaciones financieras, que luego se va a pasar a un libro denominado libro mayor. Del mismo se va a extraer el balance de comprobación de sumas y saldos, del cual se va a generar el estado de resultados, donde nos va a mostrar los ingresos menos los egresos, y del cual también se va a generar el balance general, donde vamos a encontrar los activos, los pasivos, que son las obligaciones por pagar, y el patrimonio neto, el capital invertido. Bajo la lógica de la contabilidad, se va a poder expresar acerca de el manejo económico de una empresa, de una institución pública, privada, industrial, comercial, acerca de el desarrollo de las actividades económicas en un determinado país, en una determinada ciudad, en una determinada zona, de una determinada entidad comercial, industrial, educativa, como lo es la Universidad Pública del Alto, que tiene su departamento de contabilidad, en donde
él o los contadores escriben, anotan las diferentes operaciones comerciales que se dan en relación al movimiento de dinero. Podemos hablar como otro ejemplo de la lógica de la arquitectura, la cual va a estar inmersa básicamente en el desarrollo, en el diseño de construcción, viviendas y o casas, puentes, edificios y demás construcciones, donde el arquitecto, por ejemplo, según su lógica, considerando algunos aspectos como el lugar, el terreno, el material, la dimensión de la construcción, va a realizar una proyección para su construcción. Entonces, lo que quiero decir que cuando hablamos de lógica, existe diferente manera de ver, de interpretar, de identificar nuestra realidad. Y como existen personas capacitadas de diferentes profesiones, con diferente forma de hacer su propia lógica, nos van a ayudar a conocer nuestra realidad. Podemos hablar como otro ejemplo de la lógica de la matemática. Es la disciplina que estudia métodos de análisis y razonamiento, utilizando el lenguaje de las matemáticas como un lenguaje analítico. Cuando hablamos de la lógica matemática o la lógica de la matemática, estamos hablando de otra disciplina, la cual va a usar métodos y técnicas. Y dentro de las técnicas vamos a hablar de herramientas, las mismas que pueden ser identificadas como los diferentes signos cuando hablamos de la aritmética. Signos como el signo de la suma, el signo de la resta, el signo de la multiplicación y el signo de la división. Los mismos que nos van a permitir utilizar estos elementos básicos llamados números para poder realizar su análisis, su razonamiento, y con estos signos vamos a poder realizar operaciones matemáticas, operaciones como una suma, una resta, una multiplicación y una división. O podemos usar otro tipo de signos, fórmulas matemáticas, tal vez raíz cuadrada, entre otros. Sin embargo, cualquiera que sean las fórmulas que vayamos a desarrollar cuando hablamos de la lógica matemática, siempre nos va a llevar a realizar un análisis y un razonamiento. Esa es la naturaleza de la matemática. Esa es su lógica. Sumar 1 más 1, 2. Restar 3 menos 1, 2. Multiplicar 2 por 2, 4. Dividir 10 entre 2, 5. Estamos analizando y estamos haciendo razonamiento. Esa es la lógica de la matemática. Muy diferente a la lógica de la arquitectura, muy diferente a la lógica de la contabilidad, muy diferente a la lógica de
la economía, muy diferente a la lógica de la literatura. Por otra parte, cuando hablamos, por ejemplo, de la lógica de la matemática, hablamos de establecer criterios de verdad. Por ello, cuando llegamos a un resultado, señalamos 1 más 1, 2. Esa es mi verdad, según el ejercicio. También se habla de las equivalencias lógicas tales como el silogismo. Vamos a usar fórmulas y demás. Hacer demostraciones de teoremas que participan en el análisis de argumentos planteados. En la matemática, por lo general, se utilizan diferentes signos o en algunos casos hablamos de fórmulas, como la fórmula de la raíz cuadrada, como la de la potencia, entre otros. Lo que significa que el objetivo de la lógica matemática es cuestionar con el mayor rigor los conceptos y las reglas de deducción utilizados en matemáticas, constituyendo la lógica, por ello, una verdadera matemática. La herramienta que se utiliza en la matemática es el de la deducción. Vamos a deducir. Tenemos un ejercicio y se llega a un resultado. Puede ser un número entero, un número fraccionario, lo que acontece también con la química y en algunos casos con la física, donde también vamos a aplicar matemática. Por ello surge la importancia de entender que la lógica, es decir, los diferentes tipos de lógicas que existen, nos permiten conocer nuestra realidad según la naturaleza de esa lógica. Si hablamos de la lógica de la matemática, entonces vamos a poder conocer nuestra realidad según la matemática, es decir, sumando, multiplicando, restando, dividiendo. Cuando hablamos de lógica, por un lado estamos hablando de que la lógica se representa según la naturaleza al conocimiento. Si hablamos de literatura, estamos hablando de todo ese conocimiento vinculado con la literatura y la lectura. Si hablamos de la lógica de la contabilidad, estamos hablando de balances, de balance general, de estado de resultados, de balance de sumas y saldos, de libros mayores, de libros diarios, que nos van a mostrar la realidad acerca de el movimiento de las operaciones comerciales, industriales en una determinada institución. Por ello, hoy en día, por ejemplo, en el banco existe el contador. En las empresas industriales existe el contador. En las empresas industriales tienen su contador. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados a realizar estas actividades. El registro de las operaciones comerciales, financieras, industriales, dependiendo de la naturaleza. ¿Qué va a utilizar? Un lenguaje de representación de ese conocimiento. Si es la matemática, entonces su lenguaje será mediante los signos como la suma
como la resta, como la multiplicación, como la división. Si es según la lógica de la contabilidad, entonces serán los libros diarios, libros mayores, balances de sumas y saldos, estado de resultados y balance general, que contiene, si es literatura, entonces hablaremos de la sintaxis, de la semántica, de la ortografía. Si la lógica es lógica de la arquitectura, entonces estos serán programas específicos que nos van a realizar hacer un diseño, como el AutoCAD, o vamos a usar herramientas como las grandes impresoras para imprimir posteriormente los planos. Es decir, depende mucho de la lógica. Si es el tema de la matemática, bueno, vamos a usar signos de la aritmética y fórmulas para realizar un determinado ejercicio. Cuando hablamos de razonamiento lógico, estamos hablando de una implicación que nos va a involucrar y nos va a permitir realizar esa inferencia lógica. En el caso de la matemática, vamos a usar algoritmos de inferencia. Estos van a ser identificados con un elemento sólido, complejo completo, o lo que se conoce como algoritmos de comprobación de sus modelos. Si hablamos de una implicación de la lógica de la contabilidad, vamos a hablar de realizar libros contables. Y vamos a hablar de diferentes libros. Libros diarios, libros mayores, balance de comprobación de sumas y saldos, estados de resultados, balance general. Es decir, mucho depende de la lógica. En este caso estamos hablando de una lógica matemática. Pero en cualquiera que sea la lógica, siempre vamos a hablar de cómo vamos a representar ese conocimiento y siempre vamos a aplicar un razonamiento, un análisis para interpretar e identificar todos sus elementos como tal, que nos van a permitir comprender nuestra realidad. Podemos hablar de tipos de lógica, podemos hablar de la lógica formal, estudia las formas simples o las estructuras fundamentales del pensamiento, concepto, juicio y raciocinio. ¿Qué nos está diciendo? Que la lógica formal estudia, analiza todo lo relacionado con el concepto, el juicio y los raciocinios. Por su parte, la lógica aplicada estudia las formas complejas de los pensamientos, las formas metódicas que son utilizadas en el ámbito de su naturaleza. La lógica aplicada estudia el cómo éstas se aplican en nuestra naturaleza. La tercera, la lógica crítica, estudia cuál es el criterio para conocer algo como verdadero y cierto. Este tipo de lógica, por ejemplo, señala
que intentan llegar a la verdad, a lo cierto, a lo verídico, y para ello va a valerse de algunos elementos, como lo que nos propone el positivismo. Si vamos a proponer una fórmula química, tenemos que demostrar cómo llegamos a esa fórmula. Por eso, mediante esa demostración, vamos a generar un criterio que nos permita ser aceptados con una verdad acerca de nuestra propuesta. Cuando hablamos de la lógica andina, debemos remontarnos a la época donde vivía y se desarrollaron los habitantes de el Tahuantinsuyo. Me refiero a los incas. En ese sentido, debemos recordar que los incas se desarrollaron en toda la parte oeste de Sudamérica y que fue comprendida por la Patagonia Argentina, por Chile, por el occidente de Bolivia, por gran parte de Perú, por el este de Ecuador y el oeste del mismo país y Colombia, aunque algunos aseveran que también existió participación de Venezuela. Cuando hablamos de la vasta región que fue ocupada por los incas, denominada Tahuantinsuyo, los 4 suyos, estamos haciendo referencia que los incas, cuando hicieron su proceso de expansión con Cusco como la capital, esta se vio en el crecimiento de todo el imperio, denominado el Imperio de los Incas. Y como nos señala la historia clásica, este vasto imperio se ha desarrollado en menos a 100 años. Lo más destacable, cuando los incas empezaron con su gran expansión, los territorios que estaban habitados por pequeñas tribus, las cuales fueron conquistadas, sometidas por los incas, estas aún mantenían sus prácticas de usos y costumbres como tal. Y ese fue uno de los mayores logros de los incas, ya que dejaban a la tribu conquistada que sigan practicando sus usos y sus costumbres. Por otra parte, los incas se dieron el trabajo de aprender acerca de las costumbres de otras tribus conquistadas. Ello no ocurrió precisamente igual cuando llegaron los españoles en 1492 al mando de Don Cristóbal Colón en las 3 carabelas: la Niña, la Pinta y la Santa María.
cuando llegaron los españoles, no aceptaron las costumbres de los pueblos, de las culturas, y simplemente les prohibieron que sigan con su forma de vida. Y al nativo que seguía practicando sus costumbres era arrestado, era condenado por herejía, por brujería, y era sentenciado a la pena de muerte. Antes era aplicado la tortura y su ejecución en público. Por ejemplo, una de las costumbres practicadas por los incas y por culturas de Mesoamérica tuvieron que practicarse a ocultas de los españoles. Hablemos, como ejemplo, de las famosas huactas, esas ofrendas que nuestros antepasados rendían a la pacha, a la tierra, porque así lo decía la lógica andina, ya que el hombre andino, a manera de agradecimiento a la pacha, a la tierra, le hacía esta huacta, esta ceremonia en esos lugares sagrados para nuestros antepasados, llamados huacas. Estas costumbres se acostumbraban a realizar durante el día, mediodía, 3 de la tarde, toda vez que era parte de la lógica andina. Pero cuando llegaron los españoles, consideraron que este tipo de prácticas nativas por nuestros antepasados eran actos de brujería y por lo tanto fueron condenados. Fueron prohibidos este tipo de ritualidades por parte de el hombre andino. A pesar de ello, los andinos, nuestros antepasados, aún quisieron mantener esta costumbre porque era parte de su lógica andina, y ante la prohibición por los españoles, por los colonos españoles, de realizar durante el día estas huactas, esta ofrenda a la pacha, a la tierra, se la realizaba en aquellas horas donde los españoles ya se encontraban en pleno descanso, durmiendo como tal. Hablamos de 10 de la noche, 11, adelante. Por ello, hoy en día, estas huactas, estas ofrendas a la pacha, a la tierra, se las ve realizarse por la noche, 10, 11. Esta herencia viene de este momento cuando los españoles prohibieron a los antepasados realizar estas actividades, parte de su lógica. En todos estos países que hoy en día forman parte de la cordillera de los Andes. Vamos a hablar, cuando hablamos de la lógica andina, vamos a hablar de esos principios importantes y fundamentales dentro de lo que se considera como la ética andina. Hablamos de la correspondencia. La correspondencia es un desagregado o derivado del principio de relacionalidad. La correspondencia es un principio que establece en forma general que los distintos aspectos, regiones o campos de la realidad se
corresponden de una manera armoniosa y equilibrada. De esta manera, lo cósmico y lo humano, la vida y la muerte, lo correcto y lo incorrecto, se corresponden. Es decir, los aspectos de un término de correlacionan con los del otro. Por ejemplo, en el plano cosmológico, una primera serie de correspondencias está dada por luna, noche, invierno, agua, plantas, animales y mujer. Mientras que del otro lado, por los elementos: sol, día, verano, suelo, ríos, cuevas y hombre. Cuando hablamos de correspondencia, se refiere a dos elementos que están interrelacionados el uno con el otro. El ejemplo nos está señalando claramente que el sol se relaciona y se corresponde con la luna con el sol. Hay una gran variedad de leyendas, las cuales señalan que el sol y la luna son como una pareja, son como un matrimonio, donde el sol es el esposo y la luna llega a ser su esposa. Por eso la luna se la identifica y se la relaciona con la noche, con el invierno, con el agua, con las plantas, con los animales y con la mujer. Y por su parte el sol es relacionado con el día, que es lo opuesto a la noche, con el verano, que es lo opuesto al invierno, con el suelo, con la tierra, que es lo opuesto al agua, y así sucesivamente. Y naturalmente el hombre, que es lo opuesto a la mujer. Es decir, se habla de esa correspondencia o esa relación que existe el hombre con la mujer. ¿Cómo lo vemos esto en nuestra realidad? Que un hombre y una mujer van a unirse en matrimonio o en unión libre y van a formar un hogar, una familia, y que con el tiempo van a desarrollar otro tipo de actividades que les van a conllevar a tener hijos y crear nuevas o nuevos roles, donde nacerá la paternidad, la maternidad y una serie de acciones que va a corresponder a la relación de un hombre y una mujer. La correspondencia. Ese es uno de los principios muy fundamental dentro de la lógica andina. Podemos hablar de otro principio denominado reciprocidad.
la reciprocidad es uno de los ejes fundamentales de la ética andina. Traducida al campo filosófico, constituye la base de la institucionalidad socionatural y organización del mundo andino. ¿Qué nos está diciendo esta diapositiva? Este principio nos está señalando de esa combinación que existe entre el hombre y la mujer. Este principio ha sido tratado ampliamente por distintos investigadores, empero sin agotar el tema. Federico García también le denomina Tinkunakuy y se refiere que es un concepto radical consistente en la obligación de concertar una acción cualquiera sobre la base de recibir algo a cambio de valor o medida equivalente. Lo señala García Hurtado en 2004. Cuando hablamos de reciprocidad, estamos hablando de ese vínculo, de esa acción que consiste en dar y luego recibir, como acontece en una materia. Por ejemplo, vamos a dar un examen de matemática y siempre hay uno que otro estudiante que tiene problemas con el ejercicio. Ya a la hora de dar el examen, el compañero o la compañera que conozca mejor y le guste la matemática le va a ayudar, le pasará la respuesta a aquel compañero o aquella compañera que tenga problemas con el resolver tal ejercicio. En otro examen, el compañero al que le gustó la matemática posiblemente no le guste literatura, no le guste física o química, y en el examen va a recibir la ayuda de otro compañero que sí le guste la física, la química, la literatura y otras materias en colegio. A esa ayuda mutua en diferentes momentos sobre diferentes aspectos se conoce como la reciprocidad. Por ello es bien importante este aspecto. Es decir, que básicamente estamos hablando que este principio de reciprocidad implica esas dos acciones elementales e importantes entre dos personas, entre una persona y su entorno natural, como lo que nos rodea, y ello se puede evidenciar con el agricultor. El hombre agricultor va a hacer su siembra, va a sembrar un producto, papa,
y del cuidado que el agricultor va a tener con la tierra, con la pacha, le va a dar agüita, le va a poner fertilizantes, abono natural o químico, si lo quiere utilizar, la tierra le va a dar, le va a devolver ese cuidado con el producto en la cosecha. Un producto como la papa, como la oca, como el camote, como la yuca u otro tipo de producto. Al interior de una familia, ¿cómo se desarrolla la reciprocidad? El papá va a acudir a su fuente de trabajo, va a trabajar, va a vender su fuerza física y a cambio de esta venta de fuerza física, la empresa, el jefe, el patrón, le va a remunerar, le va a pagar. Ese dinerito, ese sueldo, el papá va a llevar a la casa y le va a entregar a la esposa, a la mamá, para que con ese dinerito pueda comprar las necesidades en el hogar. A cambio, la mamá, la esposa, le va a devolver al esposo productos, alimentación, un platito, el desayuno. De esa manera se realiza este principio llamado reciprocidad. Otro principio importante es el denominado principio de proporcionalidad. Este principio, igual de importante como los otros, señala así: siendo el universo un todo armónico y en transformación constante, sus diversas manifestaciones se regulan de acuerdo a un estricto orden que responde al principio de proporcionalidad. Es decir, toda acción consecuente es sólo el producto de una acción causal o también todas las tareas que realizan los entes son designados por la pacha, considerando el principio de proporcionalidad. ¿Qué entendemos por todo ello? Todo, absolutamente todo, se encuentra en proceso de transformación. Es decir, nada está estático. Al contrario, todo se encuentra en movimiento. Todo se encuentra en constante actividad dinámica. Por ello, según este principio, todo el universo se encuentra en constante cambio, en constante transformación. Hoy en día, en este siglo XXI, hoy, junio 15 de 2022, podemos decir que el hombre, la humanidad, ha logrado diseñar grandes inventos en siglos pasados. Hoy en día
Podemos ver en nuestro entorno que el hombre ha logrado construir edificios, grandes construcciones, puentes y demás. Y todo ello lo ha logrado con ese conocimiento que la ciencia nos ha podido brindar. Pero si nos remontamos hace millones de años atrás, cuando se realizaba el proceso de la hominización, la evolución del hombre, veremos que nuestros antepasados se hallaban en otro nivel de conocimiento. Y su realidad era muy diferente al nuestro. Es decir, para que hoy en día en Bolivia tengamos la oportunidad de ir a la universidad, todo ha sido producto de ese proceso de transformación, de ese cambio que ha acontecido en un determinado tiempo. Podemos poner como ejemplo el mismo ciclo de un ser vivo. Nace, tiempo después, es decir, nacido, va a empezar a crecer, va a tomar fortaleza, va a empezar a gatear, va a empezar a dar sus primeros pasitos. Años después va a ir a la escuelita, al preinicial, al inicial, para luego pasar a primaria y posteriormente a secundaria. Y luego acudirá a las diferentes casas de estudio superior, llámese instituto, llámese escuela superior de formación profesional o universidad. Como en nuestro caso, la Universidad Pública del Alto, con más de 50 carreras a nivel profesional, a nivel licenciatura, le brinda la oportunidad a toda la población en general del Alto La Paz y toda Bolivia a poder realizar estudios superiores. Esto nos está mostrando que en el caso de los seres humanos, nacemos, crecemos, tenemos nuestra familia y vamos a morir. Es el ciclo. Y todo este ciclo se da en proporción a un momento, en proporción a un tiempo y a un espacio. Recordemos cómo fue nuestra niñez, cuando todos los varones jugábamos con el autito, con los soldados, y en el caso de las señoritas, de niñas, jugaban con las solitas, con las muñecas. Y comparamos ese momento de ayer con el momento de hoy. ¿Cómo llegamos a este momento? A estudiar ingeniería de sistemas. Ha sido parte de ese proceso de transformación. Y todo se da en esa proporción. En función a un tiempo y a un espacio. Estamos terminando el primer semestre y en proporción a su avance, en proporción a lo desarrollado en sus diferentes asignaturas académicas, como lo que acontece en cultura andina, vamos a realizar lecturas correspondientes a esta parte. Entonces eso nos dice este principio, que en la tierra, la Pacha, todo se encuentra en constante cambio, en constante transformación. Veamos las plantitas que tenemos en nuestro entorno. Crecen, florecen, las flores se marchitan y nuevamente va a crecer. La transformación acontece en la naturaleza, en la Pacha. Acontece también con toda la flora
y con toda la fauna aquí en la Tierra. El cuarto principio, denominado relacionalidad, señala así: de los comentarios que José Juncosa hiciera sobre la obra capital de Joseph Sterman, Filosofía Andina, podemos añadir que cada cosa es un nudo de relaciones que remiten a otras, también llamado principio holístico, que es la consecuencia del principio de relacionalidad del todo, del que emana una serie de consecuencias lógicas y complejas que tienen que ver con la necesidad, la trascendencia, lo divino como parte de la realidad y las concepciones en torno a la contingencia y a la necesidad, basadas estas últimas en la percepción andina de que los hechos y los acontecimientos cósmicos y sociales están fuera del alcance del hombre. Este cuarto principio de relacionalidad nos está hablando básicamente de esa relación que existe entre el hombre con la mujer, con otros individuos y todo lo que le rodea. Y esta relación va más allá, está fuera de la intervención humana. Esta relación se da en la naturaleza, entre las plantas con otras, el río con las plantas, el lago con los peces, el mar con los corales, con los grandes animales que vienen en las grandes profundidades, donde el hombre no interviene. Es decir, este principio de relacionalidad se da sin intervención humana. Este principio de relacionalidad acontece en el planeta con la voluntad del hombre o sin la voluntad humana. Lo que quiere decir que todos estos cuatro principios han estado presentes en el planeta desde hace mucho tiempo, mucho más antes que el hombre como tal existiera. Estamos hablando en todo caso de millones de años en el pasado. Por otro lado, debemos señalar que dentro de la lógica andina, dentro del pensamiento andino, se habla de tres mundos, si vale la expresión. Hablamos del Hanampacha, la parte o el mundo de arriba. Hablamos del Kaipacha, aquello donde estamos nosotros, el hombre, los animales y toda la fauna y la flora. Y la parte de abajo, aquello que está debajo de la tierra, denominado Ukupacha. Según la lógica del hombre andino, el Hanampacha, el mundo o la tierra de arriba, es aquella parte donde se encuentran las nubes, donde se encuentran las diferentes capas de atmósfera y todo aquello que se encuentra mucho más allá. Hablamos de los astros o cuerpos celestes que radican
en el universo. Hablamos de nuestra estrella el Sol. Hablamos de los diferentes planetas: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, cometas, asteroides, planetesimales, exoplanetas, estrellas que hay en el universo. Es decir, hablamos del universo como tal. Todo esto, según la lógica andina, se hallan en el Hanampacha. Y el Caipacha está formado por todo aquello que nosotros podemos ver y palpar y sentir, en el sentido de que vivimos en él. Hablamos de la corteza continental y todo lo que en él habita. Hablamos de cordilleras, cerros, montañas, nevados, bosques, acantilados, praderas, desiertos. Hablamos de ríos, lagos, mares, océanos. Ya hablando de la corteza oceánica, según la lógica andina, donde nosotros habitamos con los animales y las plantas, se denomina el Caipacha. Y la tercera parte está por debajo de la tierra, el denominado Ucupacha. Algunos lo asocian con el inframundo, el infierno, o como se denominaba según el Popol Vuh de los mayas quiché, como el mundo de Xibalbá, o el mundo de los señores de Xibalbá. Esta imagen, esta lámina, para muchos expertos en filosofía andina, señala que la lógica andina se ve reflejada por esa dualidad entre el hombre y la mujer, el sol y la luna. Ya que según los arqueólogos y expertos en el tema, nos señalan que en la parte central todo obedece a la voluntad de Viracocha como tal. Y encontramos otros elementos, como el sol y la luna. La luna, denominada Quilla, y el sol, Inti. También se ha podido o se interpreta que se puede ver el lucero de la mañana y el lucero de la tarde. El ocaso como tal. Por un lado se puede ver al invierno y por otro al verano. También estaría presente la madre agua y la madre tierra. El hombre y la mujer. El árbol, el granizo, la niebla, el arco iris, las estrellas, las constelaciones, el rayo o ilapa, el río,
los andenes destinados a la agricultura, entre otros aspectos. Y por encima del hombre y la mujer se puede interpretar a la chacana, la famosa cruz andina. Se hace este tipo de interpretaciones porque no se ha encontrado, junto con esta lámina de oro, algún manual, algún reglamento que permita el poder conocer básicamente qué representa esta lámina. Sin embargo, a partir de estos eruditos, se hace tal explicación. Cuando hablamos de la chacana, estamos hablando de la denominada cruz andina. Y los cuatro lados de la famosa cruz andina representarían las cuatro estaciones del año. La primera arriba, en la parte superior, representa el solsticio de invierno, el cual se inicia 21 de junio, comenzando cada año nuevo andino aymara amazónico. En la parte central izquierda representaría la colla raimiquilla o al equinoccio de primavera. Hablamos de 21-22, iniciando la primavera. En la parte inferior de la chacana, este extremo representaría la fiesta del Capac Raimi o solsticio de verano. Hablamos del 21-22 de diciembre. Y posteriormente, el extremo derecho representaría la fiesta del Pachapucoy Raimi o equinoccio de otoño, el cual se inicia 21-22 de marzo. Es decir, estamos hablando de las cuatro estaciones. Hablamos de invierno, hablamos de primavera, hablamos de verano y hablamos de otoño. Las cuatro estaciones del año. Las mismas que son representadas por la famosa chacana o cruz andina. En esta chacana en particular, también podemos apreciar la figura de una serpiente. Y la serpiente o víbora, como quiera denominarse, en la lógica andina, al igual que en otras lógicas, es considerado por el hombre andino como un animal sagrado, como un animal especial. Por lo tanto, cuando hablamos de las fiestas de las Raimis, de estas fiestas femeninas y masculinas, como los solsticios de invierno, vinculado como y asociado a la fiesta femenina, y los equinoccios de primavera como la fiesta masculina, básicamente se refiere a las cuatro estaciones del año. Lo que nos está mostrando y nos está diciendo que el hombre andino llegó a conocer acerca de el movimiento de traslación que realiza nuestro planeta alrededor del Sol durante cada año, durante cada 365 días. Y cada de estas fases marca una estación. Lo que nos está diciendo que el hombre andino llegó a conocer tales aspectos acerca de la astronomía
de nuestro planeta y de nuestra estrella, el Sol. Es así que el hombre andino llegó a conocer la astronomía a partir de su conocimiento de la famosa Cruz del Sur, del cual surge la denominada chacana o cruz andina. Lo que nos está mostrando, por otra parte, que el hombre andino tuvo un alto grado de conocimiento acerca de la astronomía como tal. Es así que para algunas culturas, o la mayoría en la región de los Andes, la Cruz del Sur se presenta al hombre y al varón. Digo al varón. Y la mujer representada por la huipala. Todo a partir de los diferentes hallazgos realizados en elementos textiles, en monumentos y en otros. Visibles, apreciables en los restos líticos de nuestras culturas. Es más, de ella sale el modelo de armonía de espacios y la unidad del conjunto. Así se lo identifica a la chacana y a la huipala, símbolo de todas las culturas que han existido en el Avia Yala y o América. La chacana es padre y la madre de la huipala. Y no solo trasciende más allá. Lo que nos está mostrando y señalando básicamente es acerca del arco iris. Este proceso, el cual se puede realizar mediante un cristal por el cual podemos ver la refracción de los rayos del sol en diferentes tonos y colores, y este fenómeno natural que acontece en todo el mundo en verano, sobre todo en época de lluvia, ha sido visible, es visible y va a ser visible por todas las culturas de estos diferentes lugares y regiones en el mundo. Y precisamente la huipala representa a esa gran diversidad, asociado el verde con la naturaleza, el celeste con el mar, y representando diferentes regiones del mundo. La huipala llega a representar a todas estas culturas que se han desarrollado en el Avia Yala y más allá. De ahí surge la interpretación y la adopción por los tiwanacotas, por ejemplo. Cuando hablamos de la dualidad, la bipartición o tetrapartición en los 4 suyus, la huipala es izada por los incas en sus diferentes regiones, es decir, en sus 4 regiones, haciendo mención que en estas 4 regiones existen diferentes tribus con diferentes costumbres y cada una se complementa al imperio de los incas, al Cusco como tal. Todo es 2 y luego 4. Se reproduce como en la naturaleza. Todo tiene su padre y madre, y de hecho su hijo e hija. Y así sucesivamente se multiplicará como las células. La chacana es el punto de partida y de ella nace la huipala.
y esta simboliza las representaciones de los distintos pueblos con los espacios generados por la Cruz del Sur y luego con colores. En las diferentes imágenes inferiores de la izquierda, por ejemplo, podemos ver la imagen de la famosa Cruz del Sur y cómo esta ha sido representada en la Chacana en los diferentes monumentos por un conjunto de culturas. Y esta a su vez es representada en el diseño multicolor de la huipala por un gran sinnúmero de culturas, lo que nos está mostrando la relación de la huipala con la chacana y de la chacana con la Cruz del Sur como tal, lo que nos está mostrando que estos elementos son interpretados e identificados con el padre, con la madre y con los hijos. Vamos a quedar en esta parte. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Un mil bendiciones.